Comenzamos. Esta entrega, cada uno de estos pactos por la poesía, es posible gracias al trabajo que hace el equipo de gestión cultural de Petroperú. Por supuesto, estamos en la librería Byron de Barcelona, tan chula y tan fina. Estamos aquí por el premio Copé de Poesía. Yo haciendo el programa con el mayor cariño y ustedes compartiendo sus impresiones. Ya saben que leeremos sus comentarios hacia el final de esta transmisión. Hoy nos situamos en el año 1986, en que se lanza la tercera edición del Premio Copé de Poesía. Recordemos que en la bienal anterior, la del 84, dos poetas habían ganado el oro, Nájar y Cherinos. Pues esta coincidencia se dará de nuevo. 35 años atrás, este era el jurado del premio. Marco Martos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Ricardo González Vigil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Jaime Urco por el entonces Instituto Nacional de Cultura, Augusto Tamayo Vargas por la Academia Peruana de la Lengua y José Hidalgo por la Asociación Nacional de Escritores y Artistas. Además, nuestro recordado Pedro Cateriano por Petroperú. Aquel año de 1986, el Copé de Oro recayó en dos poetas. Y aquí el dato. Eduardo Urdanibia por el libro Al encendido fuego y Carlos Reyes Ramírez por su libro Mirada del búho. Este viernes 27 de agosto, siendo las 11:08 de la mañana en Lima, en el Perú en general, contamos con Carlos Reyes, cuyo libro ganador del Copé pueden leer desde ya. El enlace de acceso está en los comentarios de esta transmisión, así que vayan revisándolo. Por lo pronto, creo haberles contado el año pasado algo muy particular que viene a cuento de este programa. El periodo más recio de la pandemia, en ese periodo tan durísimo, tocó sentir, y así lo viví yo, una experiencia de la naturaleza en la ciudad. Recuerdo cómo, semana tras semana, escuchaba nuevos cantos de pájaros. Eran nuevas aves y en bandadas cada vez más grandes surcando el cielo o tomando territorio de las copas de los árboles, sin la molestia presencia de las personas. Creo que el punto máximo de esa irrupción del mundo animal, ese punto máximo se dio aquel día en que los jabalíes bajaron de las sierras del Colcerola para pastear en la berma central de la avenida Diagonal, una arteria inmensa que conecta ambos extremos de Barcelona. Desde entonces, desde esa escena peculiar, ha subido mi cuota de lecturas en torno a ecología y ambientalismo. Esta semana me dio por leer el primer y único libro de Paul Nurse, un científico, un biólogo, que ganó el premio Nobel hace 20 años. Esta novedad fue lanzada el año pasado y se titula ¿Qué es la vida? He separado para ustedes un fragmento brevísimo del primer capítulo que cito como debe ser, entre comillas. Ni tú, ni el resto de los seres humanos estamos solos. Formamos una enorme colonia de células humanas y no humanas en constante cambio. Es una idea poderosa. Habitamos en comunidad y nos define el cambio. Traigo esto a colación porque el invitado de hoy, celebrado y premiado poeta, es, además, biólogo. Aquí un video con mayores detalles sobre él. Carlos Reyes Ramírez nació en Requena, Loreto, en 1962. Es poeta, gestor cultural y biólogo. Realizó estudios de pregrado en biología y de posgrado en acuicultura en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. A su conocimiento sobre diversas comunidades indígenas y sus travesías por diferentes ríos amazónicos, se suma su participación en la sostenibilidad de recursos pesqueros en la Amazonía peruana. Ha sido profesional de campo en la Reserva Nacional Pacaya-Samiria y lo es del Ministerio de la Producción. Además, entre 2007 y 2019 dirigió el Instituto Nacional de Cultura en Iquitos. Desde hace 40 años,
Carlos Reyes Ramírez forma parte con Ana Varela y Percy Vilches del emblemático grupo cultural Urcututu. En 1986 obtuvo el premio Copé de Oro con el libro Mirada del Búho. También es autor de En el mejor de los mundos, Retorno al Parque de los Pescados, Animal del lenguaje, Las provincias secretas, El jaguar abre los ojos, entre otros libros. Además, su obra figura en diversas compilaciones como Antología de la Poesía Peruana del siglo XX, Poetas del siglo XXI y La Memoria del Tercer Festival Internacional de Poesía de Lima. Con Carlos solo había podido hablar por WhatsApp. Ya tocaba el encuentro de miradas. Así que, Carlos, bienvenido y arranquemos con un poema, ¿verdad? Hola, Juan Manuel. Muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Claro, con un poema empezamos. Me parece perfecto. Voy a leer un poema del libro justamente Mirada del Búho, que es el ganador del Copé en 1986. El poema se llama Alabanza a Sinacay. Habías de nacer, Sinacay, sobre hormadoras salvajes, bello como una flecha que no sucumbió ante el preludio de los ataques y los más fieros combates de estos campos. La luz de tus ojos mansos se violentaron ante la impúdica crueldad y de tus labios brotó una palabra tronante y erecta para el final de un siglo de pestes y hambrunas. Y creciste, Sinacay, bajo una aureola erguida, astuto como un venado después de la carrera, y tu voz alta y temblorosa encalló en una playa poblada de algas y tortugas. Sinacay, niño, Sinacay, dichoso hombre, planta y piedra. Sobre tu cabeza inmemorial crecen desde antes, desde el cuchillo rupestre, la elemental vasija que amamanta tu flácido estómago, tu figura vidriosa sobre una tela mojada, la esperanza inmóvil que te impide atormentar y atormentar a los blancos pájaros de la noche. Sinacay, Sinacay, joven entre las hembras viejas, tu pueblo destruido por las aguas ha caído por pedazos. Para nada has detenido el avance de las fieras, del animal que desvela tus párpados, pero otro será tu desplome sobre tu verde poblado de 100 hombres, y para entonces los primates te buscarán entre los escombros y las adversidades que imploran al negro planeta. Te encontrarán para amarte, para ser el fauno, el único que alimente la jauría mientras la luna invade la siembra. Oh, muchísimas gracias, Carlos. Tú te has remontado 35 años atrás y yo aprovecho tu entrada para la pregunta de rigor. ¿Qué te motivó a mandar tu poemario al Copé? Y además, ¿cómo fue esa victoria? Saberla y saber que dos obras ganaron el oro. Mira, sí, tú haces mención y es verdad, han pasado 35 años y parece nada, parece ayer. En 1979 nosotros formamos el grupo Urcututu en la ciudad de Iquitos, un movimiento literario, artístico de Iquitos. Y cuando digo nosotros me estoy refiriendo a algunos amigos cercanos que hasta ahora mantenemos el grupo, digamos, en movimiento, en funcionamiento. Me refiero a Percy Vilches, a Ana Varela, a Manuel Luna, a Pedro Vargas, etcétera, entre otros, ¿no? Entonces, entre amigos éramos bastante jóvenes, teníamos 17, 18 años cuando formamos esto. Entre amigos nos leíamos nuestros poemas, ¿no? Nos hacíamos leer, todos nos pasábamos nuestros poemas. Y entonces dentro de eso se iban formando pequeños, pequeños libros que nos pasábamos, ¿no? Pequeños textos de 5, 6, 7, 8 poemas y que
finalmente terminaron siendo libros, tanto de Ana como de Percy como el mío. Yo creo que el grupo Urkututu ha sido importantísimo en la medida en que nos hemos ayudado y nos hemos motivado para enviar estos libros a concursos nacionales. Nosotros estábamos bastante conscientes desde que en la provincia hubiera sido imposible una cosa muy importante para un escritor joven: publicar un libro. Publicar un libro es bien difícil. Creo yo que una de las cosas por las que más enviamos nuestros poemas a concursos nacionales, como este caso de Petro Perú, al COPE, fue que quisiéramos ver nuestros libros publicados. Entonces, tuvimos, digamos, mucho trabajo en esto, nos armamos de valentía, porque no te olvides que nosotros hemos vivido en la provincia, y seguimos viviendo mucho todavía en provincia, esa desconexión con la Lima centralista es bastante importante en el momento de tu formación. Yo creo que tú y los amigos de Urkututu hemos hecho mucho para fortalecernos y poder participar en concursos nacionales que finalmente terminamos ganando. Tanto Ana Varela, que ganó también en 1991, y el COPE, y también Percy Vilches, que es un narrador básicamente que tuvo una mención honrosa en un COPE también, ¿no? Yo creo que ahí hay una cosa bien importante que rescatar, ¿no? Otra cosa es que el premio, ¿cómo se recibe un premio? Bueno, nosotros, y voy a hablar desde mi perspectiva, ¿no? Yo creo que ganar un premio te da mucha responsabilidad a partir de eso. Yo lo tomé así, porque cuando uno está joven cree que puede publicar todos los poemas, todos los escritos, y eso no es así, no todo lo que uno escribe es bueno. Por lo menos cuando el poema o el texto te convenza a ti, recién tiene que salir al público. Yo creo que eso nos ha enseñado un premio, o sea, ganar un premio de alta factura a nivel nacional nos dice, están haciendo bien las cosas, háganlo mejor. En ese contexto, Carlos, yo quiero rescatar también dos ideas que me parecen muy significativas. La primera es que está esa visión habitual del poeta en especial como un ermitaño, alguien que trabaja en la soledad de una esquina, en un lugar remoto, y tú nos das una experiencia completamente contraria, la de una comunidad, un grupo de amigos que en fraternidad se apoyan, se alientan, se critican, pero que construyen colectivamente por lo menos el sentido afectivo y también creativo. Y por otro lado, las dificultades de hacer arte desde la Amazonía, no solo por el centralismo de Lima, sino también las propias comunicaciones que se daban en el medio editorial y se siguen complicando. Eso ya es un balance interesante. A partir de esto, yo tengo una curiosidad más sobre ti. Tú te presentaste con el seudónimo El Fisga. ¿Cuál es la razón? Ya, mira, el Fisga, pues, es en la Amazonía. Bueno, el Fisga es el pescador experto para capturar paiques. Yo creo que desde esa época, que cuando tenía 20, 21 años, ¿no? Entonces, yo ya tenía la intención de trabajar con lo que vengo trabajando hasta ahora. Como ya se ha dicho acá, yo soy biólogo, pero soy un biólogo que trabaja básicamente en el manejo de peces de consumo humano, porque considero que la alimentación es fundamental en la Amazonía y en cualquier lugar del mundo, y sobre todo en un ecosistema tan importante como el amazónico, donde yo particularmente considero que acá vivimos la cultura del pescado. Al poblador amazónico le puede faltar muchas cosas, de pronto no tenga un televisor, no tenga un refrigerador, pero nunca le va a faltar, o por lo menos mientras se siga trabajando de manera consciente, de manera racional, se va a mantener el pescado. Y justamente este es mi trabajo, ¿no? El trabajo de hacer que las pesquerías sean sostenibles en el tiempo, porque como ya se ha dicho y se dicen todos los científicos, la pesca en el mundo está decayendo y hay un auge de la agricultura, pero sucede que en estos lugares ni la pesca ni la agricultura está creciendo, entonces aquí hay un problema. Entonces lo de Fisga viene desde esa época ya,
cuando tenía 20, 21 años, ¿no? Entonces, y ahora sigo trabajando en eso, ¿no? Yo creo que esta ha sido como una visión de lo que yo quería hacer toda mi vida, trabajar en el campo, trabajar con poblaciones humanas, trabajar en este asunto de los peces que me parece tan importante por lo que ya he mencionado. Mi querido Carlos, a mí me gusta leerte y me gusta ahora extra escucharte porque en ti se da esa conjunción tan armónica del hombre de ciencia y el creador del mundo humanista. Tú y yo compartimos una visión de mundo en común, y es que para ti y para mí no hay fronteras entre ciencias y letras. Esto es todo lo contrario. Desarróllanos esta idea, por favor. Bueno, hay de todo, como se dice, ¿no? Tengo amigos, poetas, escritores, pintores, y tengo muchos amigos también en la carrera que son biólogos, son científicos, que se dedican a la investigación científica de ciencias naturales, ciencias médicas, etc. Entonces, en todo lado hay como sectarios, ¿no? O los que dicen que leer esto, ¿para qué es perder el tiempo? Dicen los científicos cuando me encuentran leyendo poesía, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora ya no me lo dicen porque ya saben que yo ando en estas cosas, he tratado de mantener en equilibrio, digamos, estos dos mundos, estos dos espacios, como es la ciencia y como es la literatura. Ya no me lo dicen, pero cuando éramos jóvenes estás perdiendo el tiempo. ¿O por qué no te dedicas a estudiar literatura y no biología? ¿No? Y en caso contrario, los literatos, algunos, no todos también, me dicen, ¿por qué estás estudiando ciencias? ¿No? Entonces, esos son mundos. Pero mira, yo creo que en el siglo XXI, ¿no? Estamos ya en la segunda década de este siglo, manejar esas teorías son totalmente teorías como de divisiones, la dicotomía entre la ciencia y las humanidades, etcétera, es una cosa totalmente trasnochada, ¿no? Entonces, yo creo que el pensamiento humano ha evolucionado tanto y se habla tanto también de la, digamos, de la cuestión holística, ¿no? De la cosa integradora, ¿no? Entonces, en un tiempo como esto, solamente quienes están desfasados en el pensamiento o se han quedado en el tiempo pueden seguir pensando de esa manera. Yo, por lo menos, considero que la biología, la literatura no tienen nada que ver, son conocimientos humanos y pueden caber en el pensamiento, y en la medida que uno desarrolla creación o investigación, en realidad son, digamos, manifestaciones humanas que son totalmente compatibles, ¿no? Y en esa compatibilidad vamos a retroceder 35 años. Vamos a Mirada del Búho. Este poemario ganador del COPE es organizado en 3 partes: Ventana al laberinto, Mirada del Búho, justamente, y Eclipse del amor. ¿A qué se debía esta distribución, querido Carlos? Sí, el libro Mirada del Búho, pues, tiene 3 partes, como bien has dicho: la Ventana al laberinto, Mirada del Búho específicamente, y después el Eclipse del amor. Como ya te mencioné, en esa época nosotros escribíamos mucho, leíamos también todo lo que caía en nuestras manos, no quizás lo que quisiéramos, porque ubícate en la década del 80 en la ciudad de Iquitos, totalmente desconectado. A diferencia de hoy, que tú quieres leer un libro de cualquier autor, tú haces un clic y entonces bajas el libro y estás leyendo. Entonces, ese mundo de la década del 80 era diferente, ¿no? No justificamos nada, pero sin embargo era la realidad. ¿Por qué he hecho esa división en el libro en 3 partes? La primera, que es Ventana al laberinto, como que trata de mostrar poemas de la realidad circundante, ¿no? De la arte, hasta el arte poético, por decir. Sí. El poema que abre esta sección, abre también el libro, y tiene un nombre como poema a manera de puerta con mención al pájaro, ¿no? Entonces esto quiere ser una suerte de puerta mayor, pero también mostrando algunas características que van a darse a través del libro. En la parte intermedia, que se llama Mirada del Búho, y el que da nombre al libro ahí, trabajo con la historia y también, digamos, con héroes culturales, ¿no? Que me parece importante
porque eso es una realidad. He viajado por las comunidades durante muchísimos años, he conversado con gente extraordinaria en esos pueblos, gentes que bien pueden ser héroes culturales de estos tiempos, porque están preocupados en cómo solucionar los múltiples problemas que tienen sus comunidades. Entonces me parece que esta sección del libro es eso justamente. Por eso en esta sección está el poema que he leído, Alabanza a Sinacay. Ahí está, que además son dos partes, solamente leí la primera parte, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que he hecho en esta sección. En la sección final es como un sentimiento del abandono, es el eclipse, es el abandono, la oscuridad, la soledad, ¿no? Aunque la soledad no es el término perfecto, yo pienso que el abandono de una cosa tan, digamos, tan cercana, ¿no? Tan cercana, pero que en un momento determinado se pierde, se aleja. Entonces es un sentimiento. Pero todas estas tres secciones, pienso yo, que están unidos por una suerte de vasos comunicantes. Están unidos y están unidos por el pensamiento humano, por el pensamiento de este grupo de jóvenes que éramos en aquella época los que formamos el movimiento Urcuchucho. Mi querido Carlos, dado que estamos acercándonos a tu obra, creo que es buen momento para que nos leas la segunda parte que nos quedó pendiente y así damos una comprensión mucho más grande de tu libro Mirada de Búho. Mirada del Búho, recuerda, querida audiencia, está en los enlaces de esta transmisión, así que pueden leerlo con nosotros. Adelante, Carlos, muchas gracias. Bien, con mucho gusto. Voy a leer la segunda parte de Alabanza a Sinacay. Es el siglo XX bajo la execrable dominación de los primates. Sinacay es tu siglo vacilante y confuso entre la soledad de hierbas y hormigas y el jadeante crepitar de árboles. Es el siglo XX que arremete alzado como estatua. En estos días tu nombre, concha milenaria, ha destrozado a los invasores de las tierras que aman. Y se te han visto hermoso Sinacay, sobre los escombros de tu pueblo alejado, abierto igual que un lagarto amado por los sables, tumbado en las hojas que aventaron tu memoria y tu infancia, los sueños de tus hijos y la blancura rupestre de sus hijos que avanzan por los antiguos avatares de la siembra. Nada, ni siquiera las aves que presagian el destino logran tocarme, ni las estrellas rojas, ni las vírgenes feas que presenciamos desde una voraz tormenta de fuego. Nada pudo atraerme a sus tablones pendencieros, porque he visto esto, y todo el lodo que cegaron mis ojos fue inútil ante la precoz embestida de las fieras. Supe luego que estos y no otros alimentaron sus lenguas en la proverbial palabra que reclama, que exige el retorno de las delicias y los platanales. Sinacay, fue así como la época te alcanzó, y el frío deslumbramiento de unos cuerpos te amaron y te golpearon boca arriba, mientras afuera, detrás de los patios, las muchachas bebían ardorosas cañas. No obstante, un río blanco atraviesa tus ojos y la memoria de tus antepasados muertos. Sinacay, viejo amante de las postrimerías de un año que lame tus vellos, hay un viento fugaz que te reclama para el final del siglo. Querido Carlos, esta semana, cuando releía Mirada del Búho, volví a experimentar la sensación de un ambiente legendario que construyes con palabras, esa manera que tienes de adjetivar y de encontrar también sustantivos insospechados para mí, un urbanita, con tu mirada profesional y tu procedencia también. Hace un rato evocabas esos recorridos de ríos, el ir a comunidades. ¿En qué medida tu literatura, en este poemario, pero en tu obra en general, dialoga con esas experiencias personales
Y en todo caso, y esta es la pregunta, ¿cómo así? ¿Qué fundamentos éticos y estéticos surgen de toda esa experiencia? Mirada del Búho, como vuelvo a repetir, es un libro de juventud. Lo escribí, digamos, hasta los 19, 20 años, después he estado corrigiendo. Mirada del Búho. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Claro que sí, Carlos. Yo preguntaba si toda esta experiencia del viaje, toda esta experiencia de las comunidades, en muchos sentidos marca unos fundamentos éticos y estéticos para tu propia literatura, para tu quehacer literario. No solo en Mirada del Búho, sino en el resto de libros. Pienso incluso en El jaguar abre los ojos, del año pasado. Claro. Los viajes son importantísimos para mí. Mira, fíjate, y te lo digo ahora, que estoy sin salir al campo más o menos 2 años, ¿no? Lo cual es una preocupación para mí porque no veo el río, no veo el monte, digamos, en su plenitud. Yo creo que esto hace de que uno, desde esa naturaleza, uno perciba el mundo de una manera diferente, ¿no? Y en ese sentido, conocer estos espacios hace de que tú tengas digamos, una visión y quizás una escritura bastante particular que no se parece a otros que hacen en otras partes. Digamos, le da una característica. No sé si buena o mala, pero le da una característica. Y eso es importante en el momento de la creación, porque tú tienes una visión, un espacio. Particularmente, yo creo de que la Amazonía es un espacio que hay que mostrarlo, porque yo me considero profundamente amazónico. Hago gala de eso, ¿no? Defiendo eso. Entonces, yo creo que la experiencia de los viajes, la experiencia de tener cerca una naturaleza tan biodiversa, ¿no? Entonces, un ecosistema tan importante en el planeta hace de que tú tengas una mirada muy particular y que pueda ayudar a transformar el mundo, ¿no? En ese sentido, Carlos, yo aprovecho el testigo que me da tu respuesta para lo siguiente. No hay llevar la Reserva Nacional en otras actividades vinculadas a la conservación, preocupación ecológica. Mi pregunta es, ¿cómo tiene cabida la visión del mundo de un poeta en la gestión estatal? A ver, ahí hay una suerte de colisión, ¿no? Te lo digo por experiencia. Uno trabaja en el sector estatal, yo soy uno de ellos, trato de hacer el mejor trabajo del mundo, eso sí, de manera correcta, pero también es una oportunidad para poder ayudar a ciertos sectores a hacer que este mundo sea más vivible, ¿no? De que este mundo sea más defendible, ¿no? Entonces uno puede apoyar desde donde esté a que este mundo sea mejor mañana. No solo en el aspecto, digamos, de ayudar a conservar la riqueza natural, etcétera, sino también, por ejemplo, a hacernos más fraternos, por ejemplo, ¿no? A cómo podemos impartir eso en las comunidades, de que tenemos que trabajar entre todos para poder salvarnos. Una cosa bien importante que leí entre las múltiples cosas que dicen en las redes, tú sabes, las redes sociales están llenas de mucha hojarasca, ¿no? De mucho acerrín, pero hay una cosa importante que escuché y que puede sonar de repente muy fácil, pero a mí me parece importante, ¿no? Se ha dicho que de esta pandemia nadie se salva solo, y yo creo que es verdad. En el planeta, lejos de cualquier cosa, con pandemia, sin pandemia, aquí nadie se va a salvar solos. Todos nos necesitamos y necesitamos trabajar en conjunto para hacer un mejor país, para tener un mejor planeta. Agradezco esa reflexión, y es una reflexión casi de despedida, Carlos, y yo no querría agregar nada más, solo pedirte que agregues algo. Léenos un poema
y con eso nos decimos el hasta luego. Con mucho gusto, Juan Manuel. Voy a leer ahora un poema último. Encantado, Carlos. Un poema último, digamos, uno de los últimos poemas, y que tiene que ver con una nostalgia universitaria de esa que tanto hemos hablado, donde formamos el grupo Ucututu, pues en la universidad, ahí nos conocimos todos los que ahora formamos Ucututu, Varela, Vintes, etcétera. Y este es un poema que habla de eso, más o menos, o hace una reflexión sobre esos tiempos, ¿no?, universitarios. El poema se llama El paraíso en la universidad. En las aulas de biólogos, encendí una lámpara para alumbrar el camino largo a la universidad. Éramos varios y prendimos más faroles, más lámparas, más lamparines. Éramos jóvenes con un cartucho de lapicero en las manos y un ojo bien prendado del monóculo. Muchachos que no dormíamos porque al amanecer nos acompañaban nombres fantásticos y muchachas que trepaban las estadísticas como árboles mutantes, vegetales numéricos para enfrentar los tiempos modernos que se venían. Se comentó que las semillas sexuales tenían un camino inequívoco hacia los ríos de aguas densas y nutritivas. Se dijo que las aves son culebras, que les crecieron plumas y así volaron, torpes, en manada, hacia la aclamación y el delirio. Era la época de la creciente de los ríos y los peces se escondían entre las matas, entre bejucos, entre arbustos. Mi abuela, sable en mano, espantaba las sabandijas, hacía volar por los aires las hierbas trepadoras. Tiempos aquellos que rodaron cabeza desde las lomas, allí donde se viraba el Amazonas. Tiempos felices aquellos donde madre regresaba con la alegría de trabajar en los hospitales y para la gente pobre. Y prendimos las mechas para incendiar la palabra, para avivar los mitos, para enriquecer el idioma, la ciencia. Eran largas jornadas entre el debate y la tertulia y nos tragamos las galaxias, sorbimos nebulosas, bebimos enteros el sistema de estrellas. Fueron tiempos nobles y generosos como los actuales, nobles y generosos. Tiempos buenos, tiempos malos, tiempos, solo tiempos, tiempos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, y un abrazo inmenso a la distancia. Gracias a ti, Juan Manuel, muy amable de tu parte. Gracias. Ahora, después de hablar con Carlos Reyes, toca hablar sobre Carlos Reyes. Y la invitada para ello es Bernardita Maldonado. Le hemos encargado que nos cuente lo que le suscita la lectura de este libro ganador del Premio Copé y nos comparta también algo de su propio quehacer poético. ¿Quién es Bernardita Maldonado? Ella es poeta e investigadora. Nacida en Loja, Ecuador. Es máster en Estudios Culturales y Literatura Comparada por la Universidad Autónoma de Barcelona. Entre sus publicaciones destacan los poemarios, biografías de pájaros y Con todos los soles lejanos. Así también su ensayo Héctor Manuel Carrión, La extraña soledad del corazón. Ha sido ponente en congresos de literatura en su país y en España y ha participado en festivales de poesía tan atractivos como el de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña y el entrañable Festival Barcelona Poesía. Les cuento algo más. Bernardita está haciendo una tesis doctoral en torno a la presencia de los animales en la poesía de un par de autores de su país. Así que su visión de Carlos Reyes es una visión no solo experta, sino conmovida y vinculada. Vamos con el video. Queridos amigos, muy buenas noches. En primer lugar, gracias inmensas a Juanma Chávez, a Aldo Durán y a todos quienes han propiciado que yo tenga el privilegio de la lectura
de esta gran obra poética como es La mirada del búho, del autor Carlos Reyes Ramírez. Esta obra poética en el año 1986 obtuvo el premio Copé de Oro. En efecto, estamos ante una escritura de un poeta que conoce la voz de los ríos y la mirada de los animales, no solo desde la imagen poética o las referencias de las ciencias naturales, en las que el autor es un especialista, ya que es un biólogo, sino que además el poeta conoce el tacto, el peso, los hábitos, la envergadura de estas formas de vida llenas de misterio como son las vidas animales, y especialmente conoce la visión, el ojo y la mirada. Esta obra de Carlos Reyes fue editada en 1987, año en el que todavía lo que conocíamos nos venía de una realidad objetiva, antes que de las representaciones y de la superabundancia de imágenes clichés que abundan en Internet. En efecto, este libro aúna visión, ojo y mirada. El libro se abre con un hermoso texto titulado A manera de puerta con pájaro. En efecto, en este poema se constituye un gran pórtico que contrasta con la imagen leve del pájaro. Este pájaro en este poema opera como una llave o como una clave de la simbología que ya nos marca el carácter aéreo de las imágenes poéticas del poeta Carlos Reyes. Y aquí descubro una suerte de confluencia, un diálogo de este gran poeta con mi pequeño trabajo, porque tengo un libro pequeñito, mi primer libro se llama Biografía de pájaros, así que ha sido muy grato encontrar este diálogo, esta suerte de aves que se intercambian y que en algún momento pudieron cruzarse. La fuerza de las imágenes de Carlos Reyes radica en el amor y la fascinación por las aguas fluviales. Las imágenes del agua de los ríos tienen una gran eficacia poética y atraviesan todo el territorio lírico. Cito: río profundo, río tatuado por barcos metálicos, ríos memoriosos. También el poeta hace de estos ríos el hábitat de tortugas, por ejemplo, dice Isla de Tortugas. El autor construye una suerte de ecosistema con las imágenes de la naturaleza que dan cuenta de un amor profundo, de una topofilia y a la vez también de una concepción sagrada de la naturaleza. Así el Yarapa, el río que deviene en canto, el canto que deviene en río. Reyes vive la tierra como morada del hombre, como una hechura de Capanaguas poblada por hombres pájaro, como Sincay. Cito: la hermosura como un pájaro ya jamás retorna, y es penumbra a la soledad del viento. Mientras tanto, el poeta escribe, casi como un conjuro, y si la poeta española Chantal Mayar escribe para que las aguas envenenadas puedan beberse, Carlos Reyes, desde las comarcas fluviales de hombres pájaro, dice, hablo para que las aves regresen. El poeta construye un ecosistema para hacer que sus criaturas, más que representaciones poéticas, sean imágenes o figuras transidas de vida. Y como todo ser viviente y criaturas pueden transmutar o devenir, cito, en hombre, en planta, en piedra. Sin embargo, en la misma medida de que hay algo que cambia, hay algo permanente, y es una profunda conciencia del daño ecológico. Por eso, el poeta, como visionario, pone en escena, y voy a citar sus versos, el último anfibio templado al sol, o un ave herida, o un ave desganada. De modo que la semántica de los animales articula no solo referentes, sino verdaderos conjuntos líricos. Cito, ayúdame a inquietarme como un niño con las hormigas. Otra cita, las tiernas aves que amo. Reyes explora con prolijidad todas las posibilidades significativas de la fauna en un texto en el que dice la infancia como un animal atrapado en las redes del olvido.
He dicho antes que la poética de Carlos Reyes es también una poética de aguas dulces, de aguas fluviales, que van desde la selva y se remontan hasta las imágenes de Ofelia. Precisamente en aguas fluviales puede imaginarse y hacer poético un lagarto amado. Invito pues a todos a sumergir sus ojos en estas aguas. Con toda seguridad, este gesto nos devolverá el compromiso por mantener la transparencia, ya que como escribe el poeta chileno Luis Martínez, el canto de los pájaros es líquido, y yo me permito agregar, solo la sabiduría del búho conquista la transparencia, incluso en la espesura. Muchas gracias, saludos. Bernardita, muchísimas gracias. Un saludo no hasta Ecuador, sino aquí cerquita, en Barcelona, que vives también en la misma ciudad donde yo estoy. Querida audiencia, hay un gran anuncio para el día de hoy. Y es que este día viernes 27 vence el plazo para la convocatoria del Premio Copé de Poesía 2021. Por supuesto, el acceso virtual que aquí tienen en los comentarios les va a permitir llegar hasta las bases. Pero yo les recuerdo dos cuestiones esenciales. Debe ser un poemario inédito, con un mínimo de 500 versos y un máximo de 1200. Además, hay premio para el primer, segundo y tercer lugar, fuera del hecho de que tengamos los finalistas. ¿Cuánto es en dinero? 25.000 soles para el Copé de Oro, que son unos 5.000 euros de moneda de este lugar del mundo. También hay 15.000 soles para el Copé de Plata y 10.000 para el Copé de Bronce. Y ahora es tiempo, querida audiencia, de enterarme de sus palabras, ese ratito de recorrer las redes y mencionar algunas cosas. Por ejemplo, Alfredo Herrera, quien ganó un Copé, menciona la presencia de Carlos Reyes y felicita además. Por otro lado, alguien ha estado más conectado en esa transmisión que la transmisión del Congreso, cosa que a mí me parece interesante. Pues bien, estamos llegando a nuestro fin de este programa número 3 desde Librería Byron de Barcelona, que es la última emisión desde Byron, porque como corresponde a septiembre, nos mudamos de local. Por lo pronto, recordarles lo siguiente, un verso del poeta italiano y Nobel de Literatura Salvatore Quasimodo. Él dice, los poetas no olvidan. Espero que ustedes tampoco, pues tenemos una cita cada viernes a las 11 a.m. de Perú, gracias al equipo de gestión cultural de Petroperú. Ya lo saben, fue Juan Manuel Chávez para ustedes desde Barcelona y lleno de oro.